Durante el proceso electoral, las autoridades de la ciudad han estado pendientes del adecuado manejo de recursos, por lo que ya investigan algunas irregularidades. La Contraloría General de la Ciudad de México informó esta mañana que a partir de este jueves, hasta las 7 horas del próximo lunes, servidores públicos no deben usar vehículos, inmuebles y aparatos de comunicación oficiales, además de recibir propaganda a través de los medios digitales, ni solicitar aportaciones de dinero para apoyar a un partido político y así no influya la decisión de los ciudadanos al ejercer su voto en esta jornada electoral. Desde el 22 de febrero a la fecha, la dependencia ha recibido 263 denuncias y 172 investigaciones que están en proceso de integración sobre presuntas faltas administrativas en el proceso electoral. 114 denuncias sobre presunto uso indebido o desvío de recursos públicos, 70 de probable uso indebido de programas sociales, 70 de servidores públicos que habrían realizado o apoyado actos proselitistas y 5 sobre solicitud indebida de credencial del INE a cargo de un servidor público. También hubo 2.586 inspecciones a diversas áreas de la administración pública local, 1.033 a delegaciones y 1.027 entidades y 526 dependencias. Además, hacen un llamado a la ciudadanía para ante cualquier irregularidad denuncien a www.fepade.gov.mx, www.contraloría.cdmx.gov.mx, Locatel y a los teléfonos 5346-3100, con el objetivo de tener una actividad democrática limpia y activa. María José Valencia, 21 Noticias.